Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente. Sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recordemos que la oración es una necesidad, no es una opción. La Biblia nos enseña, en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, Jesús enseña a sus discípulos a orar siempre y no desmayar. Le refiere una parábola acerca de la persistencia en la oración. Y les dice, tienen que orar siempre y no desmayar. La persistencia en la oración le da victoria a una mujer viuda, una mujer sin fuerzas, una mujer sin respaldo de hombre, de varón. La mujer viuda recibe lo que ella necesitaba debido a su persistencia. Jesús les enseña a sus discípulos y les dice, necesitan ustedes persistir en la oración. Cuanto más vuestro Padre les dará todo lo que ustedes necesiten si ustedes oran a Él de día y de noche. No tardará en responderles. Así que Jesús les enseña una clave acerca de la oración persistente. Jesús les dice, necesitan ustedes orar siempre y no desmayar. Empiezan ellos a caminar en un discipulado durante 3 años y medio. Jesús en Marcos 1:35 les enseña que muy de mañana Él se levanta a orar, se va a un lugar desierto, dice la Biblia, y ahí oraba. En Lucas capítulo 6, verso 12, enseña la Biblia que Jesús se la pasó toda la noche orando para poder tomar una decisión tan importante que era la elección de sus 12 apóstoles. Jesús enseña en repetidas ocasiones en capítulo 26 de Mateo, verso 39 al 42, les enseña a sus discípulos acerca de la oración, de velar en oración para no caer en tentación. Les enseña que la oración es tan importante que ellos tienen que vigilar, tan importante que ellos tienen que estar pendientes de que su peor enemigo que ellos tendrán para poder orar es su cuerpo, es su carne. Él les dice que la carne es débil, el espíritu está dispuesto, dijo, pero la carne es débil. Jesús les enseña que ellos tienen que tener cuidado de sí mismos. Tienen ellos que caminar en contra de sus fuerzas. Cuando ellos no quieran, tienen que orar. Cuando ellos sientan frío, tienen que orar. Cuando ellos sientan cansancio, tienen que orar. Cuando ellos tengan mucho trabajo que hacer, tienen que orar. Jesús les enseña que ellos necesitan depender de la oración. La oración les dará comunión con Dios. La comunión les dará dirección y la dirección les dará victoria. Ellos necesitan saber que para ser hijos de Dios tienen que ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 lo enseña. Pablo habla a los romanos y dice, todo aquel que es hijo de Dios tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y Romanos 8:16 dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos enseñará, el Espíritu Santo nos dirigirá en todo lo que nosotros hagamos, porque Él dará testimonio, Él nos enseñará. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Así que Pablo enseña, ¿quién conoce lo profundo de Dios? Sino el Espíritu de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 10. ¿Quién conoce lo profundo de Dios? Lo profundo del hombre lo conoce el Espíritu del hombre. Y lo profundo de Dios lo conoce el Espíritu de Dios. Así que necesitamos nosotros depender de Él. Necesitamos en todo momento depender de la oración guiada por el Espíritu de Dios. Tenemos que orar siempre. Tenemos que orar siempre y no desmayar. Tenemos que siempre buscar comunión con Dios. ¿Para qué? Para poder vencer, para poder tener victoria en todo lo que hagamos, para ser dirigido por el Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos orar siempre en el Espíritu, necesitamos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Recuerde que Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, Pablo enseña y dice, oren sin cesar. Tienen ustedes que orar sin detenerse. No deben de desmayar en la oración. Constantemente, dice Romanos capítulo 12, verso 12. Constantes en la oración.
constantes. Una oración constante, una oración persistente puede adquirir victoria en todo lo que necesitemos. Jesús le enseña claves fundamentales para que ellos puedan vencer en todo tiempo, para que ellos puedan ser dirigidos en todo tiempo, para que ellos puedan orar en todo tiempo, para que ellos puedan vencer en todo tiempo. Aunque el cuerpo esté cansado, aunque la carne es débil, tenemos que orar sin cesar. Dice primera carta a Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Jesús enseña a orar. Jesús le enseña a Pablo a orar. En el capítulo 9 de Hechos, Pablo tiene un encuentro con Jesús. Y en los versos posteriores enseña que hay un siervo, un discípulo llamado Ananías, el cual está orando. Hechos capítulo 9, verso 10 al 18. Está un discípulo llamado Ananías en Damasco. Ahora Saulo está en casa de Judas, uno de los discípulos también. Pero ellos han sido enseñados a orar, a depender de la oración. Y los discípulos, cuando ellos reciben a Saulo, Saulo se quedó sorprendido porque Saulo era un perseguidor de la iglesia y en lugar de negarle la entrada, les extienden la mano. ¿Para qué? Para que él pueda ver realmente el cambio de un verdadero creyente en Dios, un verdadero creyente en Jesús, un verdadero hijo de Dios. Lo recibe. Ahora Saulo está orando durante 3 días. En visión se le aparece a Saulo un hombre llamado Ananías, el cual pone sus manos sobre él y recibe la vista. En el capítulo 9, verso 10 al verso 18, le dice Dios, el Espíritu Santo le dice a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Saulo se queda sorprendido, Saulo se queda maravillado, porque recibe la vista. En una visión el Espíritu Santo le muestra que llegará un discípulo llamado Ananías, le da con detalle le da el nombre y le da la dirección, que es lo que va a hacer él, y que va a recibir la vista y después va a ser lleno del Espíritu Santo. Ananías, el Espíritu Santo le dice a Ananías, ve, levántate, porque allá en casa de Judas, el discípulo Judas, está un hombre que se llama Saulo, el cual está orando. Específicamente, él ora. La oración es una necesidad. Pablo entiende que la oración es una necesidad. Y empieza a enseñar de la oración. Porque la oración le ha dado comunión a él. Y la oración que le dio comunión le da victoria en todo lo que él hacía. Recordemos que posteriormente él empieza en sus viajes misioneros, después de que empieza a trabajar en la obra de Dios y empieza Dios a moverlo de una región a otra. Entonces vemos cómo él es guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu le dijo a Saulo que no fuera a aquella ciudad, sino que
que pasara a Macedonia. Un varón se le aparece en visión de noche y le dice: ayúdanos, un varón macedonio. Entonces él entendió por el Espíritu Santo que era necesario que él fuera a Macedonia. Él empieza a ser guiado por el Espíritu de Dios. Por eso dice en Romanos 8:14, y dice que los dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque él entiende que solamente guiado por el Espíritu Santo de Dios podremos vencer. Por eso enseña en primera carta de Corintios capítulo 2, verso 10 y 11, enseña que todo lo que el Espíritu Santo conoce de Dios nos lo revelará a nosotros, aún los planes que tenga para cada persona, aún los planes que tenga para cada uno de nosotros. Él nos ayudará a poder actuar conforme a su voluntad. Él nos podrá ayudar a vencer en todo lo que nosotros, en todos nuestros retos, en todos nuestros desafíos que nosotros tengamos. Él nos ayudará en todas las cosas. Así que Pablo empieza a enseñar en 1 Tesalonicenses 5:17, dice: oren sin cesar, oren sin cesar. En Romanos 12:12 dice: estén constantes en la oración. Él empieza a enseñar, dice, todo lo que acontece constantemente, dice en el verso 28 de Romanos 8:28, dice, todo nos va a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque en el verso 26 y 27 de Romanos 8 dice: el Espíritu mismo nos ayuda a orar como conviene. Si ustedes oran guiados por el Espíritu Santo, todo les acontecerá correctamente como Dios quiera. Dice Romanos 8:26, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, el Espíritu mismo nos ayuda a orar. El Espíritu Santo conoce lo profundo de nuestro corazón y nos ayuda conforme a la necesidad. Entonces dice, todo nos ayudará bien. ¿Por qué? Porque oraremos a la perfecta voluntad de Dios. Usted y yo necesitamos orar, necesitamos la oración. Usted y yo necesitamos depender de Dios. No depender de pronósticos clínicos, no depender de pronósticos climáticos, no depender de lo que las noticias nos digan, no depender de lo que los médicos nos dijeron. Tenemos que depender de la palabra de Dios. Tenemos que depender de lo que el Espíritu Santo de Dios nos diga. El Espíritu Santo nos revelará cuando usted y yo oremos, cuando usted y yo tengamos una comunión con Dios íntimamente. Usted y yo recibiremos revelación de parte de Dios, dirección de parte de Dios. Oraremos conforme a la voluntad de Dios y tendremos victoria. Recuerde, la oración te da comunión, la comunión te da dirección y la dirección te da victoria. Así que usted y yo debemos de estar conscientes siempre que la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús enseñó a sus discípulos les dijo, necesitan ustedes la oración siempre. Orar, necesitan orar siempre y no desmayar. Él les enseña a sus 12 discípulos. Sus 12 discípulos siguen su ejemplo. Y Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ellos están haciendo discípulos. Nos encontramos con un discípulo en Damasco llamado Ananías. Ese discípulo llamado Ananías hace otro discípulo que hay en Damasco llamado Judas. Otro discípulo que está en Damasco, que ahora viene a Damasco, es Saulo, un discípulo ahora que va a las naciones a hacer muchos discípulos, al cual está hablando a los romanos y le habla a los corintios y le habla a los efesios y le habla a diferentes personas en diferentes lugares. Aún a nosotros el Espíritu Santo ha usado a Saulo para poder escribir profundidades espirituales, en las cuales usted y yo ahora estamos descubriendo por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. Ahora entendemos que Romanos 8:14 dice que los dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted y yo necesitamos orar, necesitamos ahora ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora en Juan 1:12 dice que a los que creen en su nombre les ha dado el derecho de ser llamados hijos suyos. Usted y yo tenemos que ser hijos de Dios legítimos para poder empezar a orar, para poder empezar a pedir a Dios como conviene, conforme a su voluntad.
todo nos ayudará bien, dice Romanos 8:28. ¿Pero por qué? Porque los que oran dirigidos por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu de Dios, todo les ayudará bien. Usted y yo hemos estado o estamos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios. Estamos en esta tierra para poder ser guiados por nuestro Padre. Nuestro Padre es Dios. Usted y yo necesitamos orar, necesitamos clamar a Dios constantemente para que seamos dirigidos por Él. En todo tiempo, en todo momento, a toda hora, en todo lugar. La oración te dará comunión. La comunión es la amistad que tú tendrás con Él. La amistad que tú tendrás con Él, la cual te dirigirá en todo el día. En las madrugadas Jesús oraba. Marcos 1:35. Oraba en las madrugadas. Muy de noche se la pasaba en el monte orando. Y dice en Mateo 26 que Él se fue al huerto de Getsemaní. Él se fue en el Monte de los Olivos, Él estaba orando, Él estaba ahí orando, gimiendo junto a sus discípulos hasta el final de su ministerio terrenal, hasta el final de su ministerio en Jerusalén. Él está orando, Él está enseñándoles constantemente y les dice, no han podido velar conmigo una hora. Tienen ustedes que velar y orar para que no caigan en tentación. La oración es tan importante. ¿Por qué? Porque nos librará de males, nos librará de tentaciones, nos librará de tantos peligros. La oración es tan importante porque la comunión que tendremos con Dios, la comunicación que tendremos con nuestro Padre nos ayudará. Somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que orar siempre y no desmayar. Jesús les enseña la oración a los discípulos como una necesidad, no como una opción. Pablo lo aprende muy bien de Judas, el discípulo Judas, el discípulo Ananías, el cual es dirigido por el Espíritu de Dios y cuenta cómo él, cuando estaba orando, recibió la visión y la visión lo dirigió a Saulo. Él puso sus manos en Saulo porque él estaba orando. Saulo aprende a depender de la oración. Saulo aprende que todo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Él tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo para tener victoria. Él enseña en todas sus epístolas, en todas sus cartas, enseña que el que no ora no puede vencer, no puede tener victoria. Enseña que la oración es una necesidad, no es una opción. Así que tenemos que orar siempre y no desmayar. Tenemos que orar siempre y no desmayar. La oración es una necesidad, no es una opción. Oremos juntos por tu necesidad, por tu petición, recordando siempre que Mateo 18, verso 19 nos enseña la Biblia y dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra, pidiendo cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que vamos a unirnos orando, vamos a unirnos clamando, creyendo y confiando en Dios que lo obrará poderosamente. Sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas. Padre, en el nombre de Jesús, estoy orando por cada uno de los que están uniéndose en intercesión constantemente. Todos aquellos que están tomando la oración como una necesidad, no como una opción. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por ellos, poderoso Jesús de Nazaret. Se destruye todo plan maligno en contra de ellos, Padre. Oramos por ellos, Padre Celestial. Llénalos de tu Espíritu Santo. Dirígelos por medio de tu Espíritu Santo. Guíalos en todo lo que hagan. Oh Padre Celestial, enséñales las cosas grandes y ocultas que ellos aún no conocen, maravilloso Rey. Te pido, Padre Celestial, te pido en esta noche, orando por ellos, te pido, Padre, que tú sigas obrando poderosamente en ellos. Ayúdalos, dirígelos, resguárdalos, protégelos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre, si hay alguno enfermo, Padre, pone su mano en el área afectada, ponga su mano en el área afectada. Oramos juntos. Dios obrará poderosamente. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad, declaramos milagro en el nombre de Jesús. Se restauran los huesos, se restauran tendones, se restauran articulaciones. En el nombre de Jesús, fuera todo espíritu maligno de enfermedad. En el nombre de Jesús se destruye todo plan contrario. En el nombre de Jesús se destruye toda malicia. En el nombre de Jesús, fuerzas nuevas, Padre, vista nueva en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre Celestial, se limpia, Padre Celestial, intestinos, se limpia, Padre, riñones, se limpia hígado. En el nombre de Jesús, todo mal, toda malicia del diablo se destruye. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre Celestial, obra poderosamente, Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Hoy declaramos victoria
por el poder de tu palabra, mi Jesús de Nazaret. Oramos por el equipo de intercesores. Día a día, constantemente están orando 5 a.m. y 11 p.m. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Sigue obrando en ellos, síguelos ayudando, que están clamando por su colonia, ejido, municipio, estado, país. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice en el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, clamamos por cada colonia, ejido, municipio, estado y país en el nombre de Jesús. Clamamos por el mundo entero en el nombre de Jesús. Estamos uniéndonos juntamente, Padre Celestial, con cada uno de nuestros hermanos. Maravilloso Rey, clamando por los jóvenes, por los niños, por los adultos, por los ancianos, por los indigentes, por los que están, Padre Celestial, los alcohólicos, drogadictos, Padre Celestial, y todas aquellas personas, Padre Celestial, que están necesitando una ayuda tuya, poderoso Rey. Que tú seas obrando, que tú seas ministrando, sanando, liberando y restaurando en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. Clamamos unidos, maravilloso Rey. Clamamos unidos por el transporte público y por todas aquellas personas, Padre Celestial, que constantemente, Padre Celestial, escuchan los audios, Padre, se edifican. Espíritu Santo, edifícalos y fortaléceles, Padre Celestial, para que su propósito sea cumplido en ti. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Padre, cumple tu propósito en ellos. En el nombre de Jesús, llénalos de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, y úsalos, Padre, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, poderoso Jesús. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Este es el Ministerio de la Última Pesca. Sigamos intercediendo día a día, 5 a.m. y 11 p.m. Sigamos orando sin desmayar. Recuerda, la oración es una necesidad, no es una opción. Comparte los audios que sean de bendición para muchas vidas. Síguenos en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Este es el Ministerio de la Última Pesca.